Ya. Hola con todos, bienvenidos al Club de Matemáticas. El día de hoy tenemos una charla llamada Entre datos y diagnósticos, matemática y epidemiología. Y nuestra ponente, Lorena Correa, es matemática egresada de Tech durante su máster en Mathematical and Computational Biology en Aix-Marseille University, si pronuncio bien. Trabajó en modelos de supervivencia para cáncer y clasificación de tumores con Machine Learning. Actualmente cursa su doctorado en el Centro de Investigación en Sanidad Animal y en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde aplica análisis de series temporales a la detección de enfermedades epidemiológicas en veterinaria. Entonces, sin más, damos la bienvenida a Lorena Correa. Entonces, ya te dejo que compartes. Sí. Listo. Ah, ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí se ve. Ah, sí, ok. Bueno, gracias Dani por la presentación. Mi nombre es Lorena Correa. Bueno, Dani ya dijo un poco sobre mí, ¿no? Y hoy les voy a hablar sobre matemáticas y epidemiología. Va a ser un poco más acerca de mi, o sea, mi camino hacia la epidemiología, mi camino personal, compartir con ustedes cómo fue. Y bueno, si tienen cualquier pregunta durante la charla, pueden interrumpirme sin problema y les respondo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde empieza mi travesía académica? Empieza en Tech, igual que muchos de los que estamos aquí. Yo fui parte de la segunda generación de Tech. Estudié la carrera de matemáticas y en ese entonces mi tesis para graduarme fue Frequencies of Oscillations of Free Boundaries in a Perfect Fluid, bajo la dirección del doctor Juan Carlos López Ríos, que era profesor en ese entonces en Tech. Sobre mi tema de tesis, esta charla no va a ir, luego ya me salí un poco del tema, pero bueno, en el link tienen como más información acerca de la tesis, ¿no? En el repositorio de la U. Durante mi época en Tech, tuve algunas experiencias, ¿no? Que me fueron acercando un poco hacia las matemáticas aplicadas, en concreto hacia la biología, hacia la epidemiología, ¿no? Y una de ellas, importante, fue en el 2018 cuando tuve la oportunidad de hacer unas pasantías en el Mathematical and Theoretical Biology Institute, junto a otros 7 estudiantes de Tech en ese entonces y junto a otros estudiantes estadounidenses, bueno, y de otras partes del mundo, Colombia, Puerto Rico y así. Esta experiencia se dio en Arizona State University, consistía en 8 semanas intensivas, donde eran 4 semanas de clases, solamente recibir clases intensivas de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Luego de esto teníamos una charla y luego teníamos que hacer deberes para el día siguiente. Esto las 4 primeras semanas, y las 4 siguientes semanas teníamos que trabajar en un reporte técnico, trabajar en un proyecto, porque al final de los 2 meses teníamos que presentarlo, ¿no? Independientemente de si se publicara o no, teníamos que presentar un reporte. En el caso de mi grupo, bueno, seguimos trabajando con ello y en 2021 publicamos un artículo acerca de el trabajo de investigación que hicimos en ese entonces. El trabajo se llama Comparison of Screening for Methicillin Resistant Staphylococcus aureus at Hospital Admission and Discharge. Para que tengan una idea de lo que es, o sea, de qué se trata, de lo que hice, era comparar dos métodos de detección de este Staphylococcus aureus en un ambiente, digamos, de salud, ¿no? En un hospital, y era comparar cuando se hacían pruebas a una persona, PCR, estas cosas, cuando entraba al hospital y se le buscaba detectar, o cuando salía. Veíamos cuál de estos dos métodos era más efectivo para controlar la propagación de la bacteria, ¿no? Lo hacíamos bueno, lo hicimos con modelos compartimentales. Para que tengan una idea de qué es un modelo compartimental, aquí tengo un diagrama. En la parte de arriba, las Hs, es para el personal de salud, enfermeras, digamos, doctores. Las H sub C son las personas que estaban, bueno, el personal de salud contaminado y los otros los que no estaban contaminados. Y las flechas son las interacciones, ¿no? De cómo se contaminaban, si habían estado, por ejemplo, en contacto con un paciente contaminado, infectado o con otra personal de salud, ¿no?
que también estuviera contaminada y abajo es para los pacientes, ¿no? U era que no estaban contaminados, C que estaban contaminados pero no infectados. La diferencia es que cuando estás contaminado probablemente tengas la bacteria en tu piel o en tu nariz, pero no presenta síntomas porque no ha estado en contacto, digamos, con la sangre, no tienes una herida o algo así. E infectados es gente que ya presenta síntomas de la enfermedad. Y bueno, las flechas son cómo van entrando al hospital, cómo van saliendo, cómo son los contactos entre ellos y así. Entonces, bueno, esta es la idea de un modelo compartimental, es el modelo base del que partimos para hacer nuestros otros dos modelos. Eh, Otra de las experiencias que también me acercó, ¿no?, a las matemáticas aplicadas fue una escuela, bueno, la primera escuela latinoamericana de matemáticas aplicadas que se realizó en Quito. Fue dirigida, bueno, fue organizada por el ICTP, el Instituto de Física Teórica, ¿no? En Italia. Se hizo en la San Francisco y estaban colaborando también la San Francisco y la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, antes de seguir con esto, abajo a la izquierda tienen un link que son los eventos que organizan ICTP. Los animo a buscar eventos, ¿no? O escuelas y cosas y aplicar. Ofrecen becas. Esta vez que yo fui, la escuela fue en Quito, igual me cubrieron como los gastos en Quito, pero si hay en otro país, ustedes pueden aplicar y pueden también aplicar, ¿no?, a becas para ir a otro país y atender sus escuelas. Como son de física teórica, mayormente tienen en ese tema, pero también tienen una parte matemática, entonces también encuentran escuelas de matemática, tanto pura como aplicada. Bueno, ahora sí, volviendo al tema, dentro de esta escuela latinoamericana hubo como dos ponentes que llamaron mayormente mi atención. La primera fue María Soledad Arona, que trabaja actualmente, y en ese entonces también trabajaba en Río de Janeiro, en Brasil. Y bueno, ella también se desarrolla dentro de epidemiología matemática. Entonces, el tema no era como muy nuevo para mí porque era un poco lo que había hecho ya en esta escuela en el MTBI un año anterior. Pero bueno, me gustó mucho. Ella trabajaba con temas como dengue, Zika y este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y la segunda charla, bueno, el segundo ponente que también dio varias charlas fue Doron Levy, que es profesor, bueno, es el director del Departamento de Matemática en la Universidad de Maryland y también dirige un centro de investigación en matemáticas. Él, en cambio, habló de un tema que para mí en ese entonces fue completamente nuevo y fue oncología matemática. Em, bueno, habló de muchas cosas, para mí era un tema nuevo, pero una, por ejemplo, de las cosas era de la dinámica del cáncer. Un ejemplo, cómo se modelaba el crecimiento de un tumor. Hay muchísimos modelos que podemos aplicar desde logístico exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de Gompertz que toma en cuenta cosas como la capacidad de carga, ¿no?, del tumor. Es decir, un tumor no puede crecer infinitamente porque tiene límites, ¿no? El espacio, el límite de recursos y cosas así. Cosas que tal vez si tenemos un modelo exponencial no estamos tomando en cuenta, ¿no? Aquí un ejemplo con data de cómo es el crecimiento de un tumor. En azul tenemos la data real y en naranja la predicción con el modelo de Gompertz, que nos da una idea bastante buena a pesar de ser un modelo sencillo, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas más que considerar, pero bueno, es un primer modelo sencillo, como le dije, y para mí era un tema nuevo y que me gustó mucho y que también me animó un poco a seguir por este camino de la biología, ¿no? Después de esto, bueno, a 2020 ya me gradué de IH Tech. Como sabemos, en ese entonces el mundo estaba pasando por un momento bastante difícil, estábamos en plena pandemia de COVID, ¿no? Pero ¿qué vino con eso, con la pandemia de COVID? Imágenes como estas que veíamos todos los días a nivel internacional. En Ecuador, por ejemplo, teníamos este tipo de imágenes que eran generadas por el MODEMAT de la Escuela Politécnica Nacional, que nos decía qué tan contagioso estaba siendo en cada provincia, cómo iban yendo los casos, qué se preveía para los días siguientes, las semanas siguientes, cuál era el número de contagios efectivos de una persona, cómo este número iba evolucionando, ¿no? Entonces aquí vimos un ejemplo real, ¿no?, de cómo la epidemiología fue tan importante en un momento como el COVID. Saber que, bueno, y también, por ejemplo, no solo eso de predecir cuántos casos habrían o cosas así, sino incluso para
comparar estrategias. ¿Qué pasaba si aislábamos el 50% de la gente? ¿Qué pasa si ahora dejamos el 60%? ¿Cómo van cambiando estas cosas? Entonces también teníamos estrategias más efectivas. Y bueno, la matemáticas nos ayudó en ese aspecto y fue también mediante modelos compartimentales un poco más complejos, pero modelos compartimentales como los que les enseñé antes. Me parece que incluso en Yachay se hicieron algunas publicaciones que incluían este tipo de modelos sobre el COVID. Bueno, de ahí a 2021, bueno, en 2020, después de graduarme, estuve un tiempo en casa sin haberlo planeado, pero bueno, me sirvió también para pensar qué quería hacer con mi futuro, que si quería seguir en las matemáticas aplicadas, si quería estudiar biología, y bueno, después decidí que sí. Así que en 2021 empecé mi maestría en biología matemática y computacional y la especialidad era estadística y ciencia de datos. La maestría la hice en Aix-Marseille Université y el Turing Center for Living Systems. Eh, Igual en ese link tienen como más información acerca de la maestría en caso de que les interese, financiamientos y este tipo de cosas, ¿no? El programa, como es biología matemática, hay una parte que es para biólogos, otra parte que es para matemáticos y la parte de matemáticos está dividido en estadística, ciencia de datos y modelamiento. Eh, bueno, la universidad está en Francia, evidentemente, en el sur de Francia. Abajo tienen una imagen del Parque Nacional de las Calanques, que era muy bonito, estaba junto a la universidad, o sea, llegaba ahí caminando unos 10 15 minutos. Es un parque nacional muy bonito y también abajo a la derecha tienen los jabalíes, que era muy común caminar por el campus y encontrarte los jabalíes. Bueno, para graduarte en Francia, te piden, bueno, haces 2 semestres, una pasantía corta, un semestre, una pasantía larga. O sea, en total 2 pasantías. Mi primera pasantía, la corta, fue de 7 semanas. La hice en Marsella mismo, en un instituto que se llama INRIA, con un equipo que se llama COMPO, que viene de Computational Pharmacology and Clinical Oncology. Entonces, bueno, seguí dentro del campo de oncología matemática. El tema de tesis fue modelar la dinámica de tumores para un tipo de tumor específico, que en este caso era cabeza y cuello, ¿no? Como digo, fue una pasantía corta y su objetivo era comparar la eficacia y la seguridad de dos regímenes de quimioterapia específicos, ¿no? Saber, estaban probando un nuevo régimen y ver cuál era la supervivencia de los pacientes usando este régimen específico, ¿no? Teníamos datos de 541 pacientes de un estudio clínico y cómo se hacía esto usando Nonlinear Mixed Effect Models y Survival Analysis. Igual sin entrar mucho en detalle. ¿Qué hacen los Mixed Effect Models? Consideran que cada paciente, o sea, que cada tumor de cada paciente tiene como su parte única, ¿no? No puedes decir que todos los pacientes, a pesar de que tengan el mismo diagnóstico, su tumor va a crecer o va a actuar de la misma manera. Entonces, lo que hacen estos modelos es considerar no solo como los parámetros a nivel poblacional, pero también a nivel individual. Y tienen efectos fijos, que en este caso serían los de población, y efectos aleatorios, que serían los de cada individuo, y que nos permite esto personalizar el tratamiento, permitir que el médico tome decisiones en base a los efectos también individuales, y también nos permite, por ejemplo, pensar en estrategias de dosificación de la quimioterapia, de los fármacos en este caso, eh, para cada paciente, ¿no? O sea, que todo esto sea personalizado. Bueno, y para la segunda pasantía, que fue la larga, la de 6 meses, igual trabajé en INRIA, pero esta vez en la ciudad de Bordeaux, con otro equipo, se llama Monk. Aquí mi tutor fue el doctor Olivier Saud. Bueno, es tanto mi tutor este como el de la pasantía anterior, ambos tenían formación de matemáticos. Y esta pasantía se trataba en cambio de agrupar pacientes de meningioma eh, en- según su pronóstico usando métodos de machine learning, ¿no? Entonces, y ellos ya tenían un estudio previo donde habían hecho, donde los agrupaban, pero usando modelo de Gompertz, ¿no? En este caso teníamos 159 pacientes de un estudio clínico. El tipo de datos que tenían eran imágenes de los tumores en distintos tiempos.
Entonces se pedía que tengan mínimos 3 imágenes de los tumores para, según eso, poder construir el modelo. Que se usaban como herramientas: Machine Learning, K-means, K-nearest neighbors, Super Vector Machine, Random Forest, KML Shape. Y, y bueno, aquí para darles un ejemplo de uno de los algoritmos, que es el de KML Shape. Bueno, estamos trabajando con data longitudinal, entonces no estamos trabajando con puntos, sino con trayectorias. Por lo que a veces usar distancias usuales, como la distancia euclídea, que compara puntos individuales, no da los mejores resultados cuando estás considerando toda una trayectoria, y por eso este algoritmo considera la distancia de Fréchet. Bueno, y en términos más sencillos, que es la distancia de Fréchet, hay un ejemplo de que hay una persona que está caminando por un sendero con su perro está atado a o sea, tiene una correa, y ambos caminan por dos senderos distintos, uno independientemente del otro. Uno puede avanzar, pausar, ir más deprisa, ir más lento. Y la distancia mínima que va a tener esa correa, o sea, la longitud mínima que va a tener esta correa va a ser la distancia de Fréchet. Y al final lo que nos da esta distancia es la similitud entre curvas, o sea, entre toda la trayectoria y no en puntos individuales, como vemos abajo, cuando usamos distancias eh, usuales. Los clústeres no están muy bien definidos y las agrupaciones no son las más correctas, pero cuando cambiamos a comparar trayectorias en vez de puntos con la distancia de Fréchet, los clústeres están mucho mejor organizados. De ahí a 2023 me gradué, y el siguiente paso fue que comencé a trabajar como bioestadística igual en un instituto de la Universidad de Aix-Marseille. Como bioestadística empecé en octubre del 2023. Mi estancia ahí fue corta porque enseguida empecé el doctorado, pero bueno, el estudio para el que yo trabajaba era un estudio nacional, se llamaba RESPAC, que significa Referral to Hospital-Based Palliative Care in Unfavorable Cancer Patients, en francés, ¿no? Porque las siglas son en francés, por eso RESPAC. Y el objetivo era identificar factores sociodemográficos, socioeconómicos, porque este instituto era de salud pública. Bueno, de la frecuencia y precocidad de las primeras derivaciones a cuidados paliativos en pacientes con cáncer incidente desfavorable en Francia, considerando el riesgo competitivo de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos datos igual de pacientes, en este caso eran pacientes mayores, muy mayores, y queríamos identificar qué variables eran las que más importaban, sea edad, sea sexo, pobreza, cuántos hijos tenían, dónde vivían, qué tan cerca estaban del acceso a la salud, ¿no? Para saber qué tan rápidos eran referidos a cuidados paliativos en caso de necesitarlos. Y la muerte era un riesgo competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces morían antes de poder ser referidos a cuidados paliativos. Entonces, bueno, se estudiaba estas cosas, ¿no? Abajo tenemos una idea del modelo. El estado 0 es tener cáncer. Pueden avanzar al estado 1, que es recibir cuidados paliativos en unas unidades que no eran especializadas. El estado 2, que era cuidados paliativos en unidades especializadas. Y el estado 3, que era la muerte. Entonces, para esto se usaba igual análisis de supervivencia y en específico análisis de riesgos competitivos, porque se incluía la muerte como una competencia al evento que era referirse a cuidados paliativos. También se estudiaba qué tanto estaban en cuidados paliativos antes de salir, eh, y bueno, esto. Y finalmente, bueno, estuve desde octubre del 2023 hasta enero del 2024, que fue cuando empecé mi doctorado, donde estoy ahora, ¿no? Entonces, bueno, actualmente soy doctoranda en matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero digamos mi financiamiento, donde trabajo, donde estaba mi oficina, mi equipo de trabajo, es en un centro que se llama IRTA Cresa. IRTA es como algo muy grande, una empresa pública a nivel de Cataluña que controlan muchas cosas de agricultura, salud animal y entre otras cosas. Y CRESA es como el centro más específico, que significa que, bueno, CRESA es Centro de Investigación en Sanidad Animal. La R es porque en catalán investigación es recerca. Y mi tesis es detección
la detección temprana de peers a partir de datos de producción. Ahora les explico qué es peers. Mis directores de tesis son la doctora Amanda Fernández Fontelo, que tiene formación de matemática en series temporales, en Functional Data Analysis, y doctor Carlos Vilalta, que él en cambio es veterinario. Bueno, sobre el PIRS, ¿qué significa PIRS? Significa síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Entonces es una enfermedad viral que afecta a cerdos, provocando problemas reproductivos como abortos, partos prematuros y también problemas respiratorios como neumonía, debilidad y así. Y esto tiene un alto impacto económico en la industria porcina. Para España la industria porcina es muy importante, especialmente para Cataluña, por lo que le prestan bastante atención, ¿no? Bueno, esto es donde estoy ahora, entonces les cuento un poco cuáles han sido los desafíos con este tipo de data, ¿no? Habiendo trabajado antes con data de salud humana, digamos que había muchísima más información, la gente era muchísimo más cuidadosa registrando este tipo de datos. Y es algo que en salud animal no hay tanto, o sea, hay muchas incógnitas, datos incompletos, datos ruidosos, incluso diría subjetivos, porque a veces mm, ¿cómo alguien reporta una epidemia? No está claro. O sea, a veces depende del veterinario que hizo una prueba al azar. A veces el granjero ve que de pronto hay muchos abortos o muchas muertes y dice, ok, puede haber epidemia y lo dice, pero sin más. O sea, no hay como todo un sistema bien elaborado alrededor de eso. Hay distintas cepas del virus, cada uno puede ser más agresivo que el otro, ¿no? Entonces existen muchas cosas así, aparte que la enfermedad todavía no es como muy bien conocida a nivel biológico, entonces no saben, o sea, varía mucho entre un cerdo a otro, entonces en un cerdo puede durar mucho tiempo más, en otro menos, uno puede presentar síntomas antes, otro después, y bueno, estos han sido como los retos hasta ahora. ¿Y cómo trabajo este modelo de detección temprana de epidemias? Bueno, hay métodos clásicos que usan usualmente los veterinarios, que solo se basan en detectar cuando los datos, digamos, tienes datos semana a semana, y cuando una semana está muy fuera de tres desviaciones estándar, me parece, dos o tres desviaciones estándar, dicen aquí pasa algo raro y llaman a epidemia, ¿no? Pero la idea es tener métodos más sofisticados que de pronto sean capaces de detectarlos antes. Tenemos métodos que, por ejemplo, el Armax, que son series temporales, donde tú puedes incluir cosas como si hay un tren lineal, por ejemplo, que con los años ha ido aumentando, no sé, linealmente o cuadráticamente, cosas así. También si, por ejemplo, hay patrones que se repiten, no sé, cada 4 meses o cada año, estas cosas se pueden incluir ahí. Y bueno, ahora mismo yo estoy estudiando un poco algo que se llama Hidden Markov Models, Switching Markov Models y así, bueno, y otras cosas que todavía estoy trabajando en ello. Bueno, y ahora, ¿qué me gustaría que se lleven de esta charla, no? Eh, Dado que yo empecé estudiando matemáticas y ahora me encuentro aún haciendo matemáticas, pero dentro de otra área que ya no son las matemáticas puras, me gustaría decirles que uno no necesita saberlo todo. Evidentemente yo cuando entré a estudiar más como en oncología matemática o ahora mismo que estoy en veterinaria, yo no tengo formación de bióloga, yo no tengo formación de veterinaria, pero tienes la colaboración, es la clave, ¿no? Trabajas en equipos multidisciplinarios, yo hago modelos, ellos me dicen qué cosas necesito saber, luego yo tengo resultados y les digo, ok, mira, tengo estos resultados, significan esto, coincide con la realidad, tú ves que sean consistentes o no. Tienes un experto que te va a ayudar a interpretar, a modelar, a saber las cosas que necesitas saber. Entonces, eso, tu rol no es ser experto, sino aportar desde lo que tú conoces, que en este caso son matemáticas. Dos, si están no, con dudas de quiero hacer matemáticas aplicadas, no quiero, bueno, no tengan miedo a explorar, acércate a otras ciencias, haz preguntas y busca respuestas, ¿no? Y finalmente, que confíes en tu formación, que las matemáticas nos dan las herramientas para pensar, modelar y adaptarnos a las distintas situaciones en los distintos temas. Y con eso les digo gracias. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerlas. Gracias. No. Bueno, muchas gracias, Lorena. Ha estado muy chévere toda tu charla y toda tu trayectoria. Y no sé si es que igual tienen preguntas, pueden ponerles en el chat o pueden hablar igual. ¿Hay alguien que está alzando la mano?
Sí, Puedes decir. Milagros. Hola, hola. Gracias, Lorena, por la presentación. Tenía una Mm. duda sobre, me parece que era una investigación que habías hecho antes del PhD. Era decías que había factores socioeconómicos, sociodemográficos, sí, pero no me acuerdo si ahí aplicabas técnicas de machine learning. Esa nomás era mi duda. ¿O qué técnicas se Eh, aplicaron en el caso? bueno, en este estudio en específico no he estado usando Machine Learning como tal, he estado usando modelos más sencillos, pero, por ejemplo, al momento de que tiene, o sea, donde sí ocupé Machine Learning en este proyecto en específico fue que tenía data faltante, tenía mucha missing data. Entonces lo que hice, hay métodos de imputación de data, que es cómo llenar la data faltante, ¿no? Hay métodos tan sencillos como ocupar la media, como ocupar, no sé, la moda, la mediana, estas cosas. Y otro método como más sofisticados era usar Random Forest. Entonces veía como qué otros pacientes se parecían a este paciente y qué medidas tenían, ¿no? Estos pacientes en estos variables en específico. Para eso usé Machine Learning en este proyecto, pero de ahí no. Ya, muchas gracias. Dale, Ariel. Ah, ok, ya puso en el chat. Ah, ok. Mm. Dice, o sea, le voy a leer ya. Ok, Eh, sí. ¿Cómo te sientes en la actualidad conforme a toda tu trayectoria? ¿Qué harás después? Uf, bueno, bueno, después, primero estoy centrada en mi doctorado, ¿no? Entonces, acabar con el doctorado. ¿Cómo me siento? Bien, la verdad, en un punto en Yachay, cuando tuve la primera pasantía, supe que me gustaba más como este lado aplicado, como la biología, entonces me siento bastante satisfecha con el camino que escogí y qué voy a hacer después. Me encantaría volver a Ecuador en algún punto. No sé qué tan lejos esté eso todavía, pero sí, si pudiera aplicar esto, no sé, trabajar en un instituto de salud pública en Ecuador, para mí esa sería como la situación perfecta. Dale, vale. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Lore, por la charla. En serio, es increíble todo lo que has alcanzado. Me impresiona mucho y, bueno, me motiva a seguir esforzándome en la carrera de matemáticas. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo llegaste a decidir hacer tu tesis? O sea, bueno, había leído un poco que es sobre EDPs. Tal vez el profe Juan Carlos te propuso ese tema o cómo encontraste esa motivación para hacer en esa área tu tesis. Y la segunda pregunta es, bueno, si pudieras darte un consejo cuando estabas en sexto, antes de empezar la maestría en toda esa parte aplicada, ¿cuál sería? Ok, bueno, la primera pregunta, sí, en ese momento, digamos, el profe Juan Carlos tenía ese tema y fue como que hablé con él y fue el tema que había, ¿no? Me gustaba. Todavía estaba bastante incierta en cuál iba a ser mi camino. De hecho, digamos, yo acabé la carrera y el siguiente paso, la maestría, yo no estaba segura si iba a seguir en EDPs o si me iba a seguir a biología, en funcional y así. Entonces, bueno, fue un poco el tema que vi, trabajé en ello, me gradué, luego ya me gustó menos, digamos, y me gustó más la biología. Y sobre el consejo que me daría, bueno, yo creo que ahora ha cambiado muchas cosas dentro de la universidad en cuanto a que tienen, creo que la malla más organizada y este tipo de cosas, ¿no? Eh, para mí fue un poco como éramos la segunda generación, un poco más caótico, digamos, y no tuve muy claro eso al momento de elegir mis selectivas, ¿no? Mis selectivas fueron un poco a la loca, decir que se abría lo que había, ¿no? Y qué parecía más interesante desde mi punto de vista, lo que yo en ese entonces consideraba que era un matemático, y como que tomé las materias muy pensando en qué debería estudiar lo que yo creo que es un matemático y no tanto lo que a mí me gusta.
Entonces eso, ¿no? Pensar bien qué te gusta, no sé cuántas electivas puedan elegir hoy, pero que ya las tomen como pensando en eso, qué quieren hacer en el futuro. Y por otra parte, si pueden involucrarse en investigación, así sea solo para aprender un poco, para saber si les gusta, si no, involúcrense. Eh, en mis aplicaciones, haber tenido un artículo creo que ayudó muchísimo. Así que igual, si es que pueden investigar, hacer algún tipo de artículo o esto, perfecto. Gracias, gracias. Tal vez puedo hacer una pregunta más. Sí, Mm. seguro. ¿Cómo recomiendas que nos centremos en la parte de investigación? Mm, a veces, bueno, por mi parte no sé cómo empezar. Sé que puedo hablar con los profes, pero al menos me interesa mucho esta parte de biología y no sé por dónde. ¿Qué me recomendarías? O sea, hablar con los profes es un buen comienzo. No sé ahora mismo si hay algún profesor que esté haciendo biología en la universidad, pero si no, o sea, no tampoco te limites a los profesores de la universidad, ¿no? Otros profesores, otras universidades, otros profesores de afuera que a veces buscan pasantes o cosas así, ¿no? Al final, si tú estás buscando poner de tu tiempo, de tus resultados, muy difícilmente te van a decir, oye, no, no queremos manos extras. Entonces eso, seguir buscando. A mí encontrar la pasantía para mí fue como el escenario perfecto porque fue como, o sea, tenía que sí o sí dedicarme esas 8 semanas a investigación y no había otra cosa. Y suerte, ¿no? O sea, Muchas suerte, te gracias. deseo suerte. Gracias. Ya, hay otra pregunta en el chat y dice, si soy estudiante de otra área, en mi caso computación, ¿a qué nivel de abstracción nos recomiendas aprender matemáticas si queremos encaminarnos por la investigación, ya que nosotros nos enfocamos un poco más a nivel aplicado, sin entender muy a trasfondo la matemática? Mm, A ver, no creo que sea necesario como un nivel tan grande de abstracción. Igual conozco gente de mi generación en específico que está trabajando en cosas de biología, de inteligencia artificial, igual aplicado ponte, a detección de tumores. Y evidentemente conocen matemáticas, pero las materias que cursaron en matemáticas a nivel de licenciatura fueron las mismas que están cursando ustedes en la carrera de computación. Y ya de ahí cuando vas a una maestría te dan como las bases, lo necesario. No necesitas lo que va a ser un matemático de ponerte a probar cosas y así. Como que ya te dicen, oye, es esto, esto y esto. No es como demasiado abstracto. Y de hecho, digamos, toda esta parte que tienen ahí de programación y eso les va a ayudar un montón. Sí, milagros. Una última duda. Tenía sobre, de repente hay, digamos, alguna plataforma donde podamos encontrar el artículo o lo que se escribió con respecto justo a lo que se está mostrando en pantalla. Disculpa, no te escucho muy bien. Hola, hola, No sé ahí. si... Te escucho un poco flojito, la verdad. No Lo sé. voy a escribir. Ok, sí, sí, perfecto. Ajá, se le escribe y ya leo. Alguien más igual tiene cualquier duda, puede hablar, puede poner en el chat. Ya, pregunta si podemos encontrar el artículo que está en pantalla en alguna plataforma. Justo ese artículo que Ah, está. todavía creo que no, porque digamos, es un proyecto que aún están, o sea, se dio el financiamiento no hace mucho y están trabajando en ello. No sé si ya hay algo publicado. Hasta que yo salí no había nada, pero puedo buscarlo. De nada. Hay más preguntas.
Creo que no hay más preguntas. Bueno, Perdón, muchas yo tengo gracias, una Lina. pregunta. Ah, ya, ya. Ah, ya Es que no sí. sé. Sí, bueno, yo en cambio estudio biología, creo que sería un poco la contraparte, porque al menos últimamente me ha interesado un poco más de esto de la parte matemática de la biología, pero bueno, acá al menos en la U no nos dan casi que nada en la carrera. Sin embargo, bueno, mi pregunta no va, creo que específicamente como de tu experiencia, sino más bien, bueno, tú trabajas también con biólogos, o sea, creo que, o sea, más o menos qué conocimiento crees que tienen o más o menos a qué parte de eso se dedican, o sea, del trabajo colaborativo que ustedes realizan. Bueno, depende mucho de qué tipo de formación tengan. Hay muchos como bioinformáticos, hay otros que van a laboratorio todo el tiempo y ellos como que tienen datos y tienen softwares que ya hacen como todo el análisis por ellos y si bien hacen, no sé, algunas pruebas de estadísticas, no sé, una prueba T, una prueba F, cosas más básicas. Pero por ejemplo en la maestría en la que yo estuve, como te dije, había una parte para matemáticos y una parte para biólogos. Y dentro de la parte de los biólogos, ellos sí que recibían formación matemática, recibían estadística, bioestadística. Teníamos alguna materia que aunque era como biología del desarrollo, veíamos un poco, no sé, de ecuaciones diferenciales, veían sistemas dinámicos. Y muchos de ellos están trabajando ahora, por ejemplo, en hacer machine learning, en hacer igual modelos de detección. Entonces, depende del biólogo y depende de su formación, ¿no? También depende qué tanto tú te quieras involucrar. Igual, a nivel, muchos de ellos salieron de la universidad como siendo biólogos puros, biólogos de laboratorio, y a la larga han ido cambiando, ¿no? Y bueno, yo tengo amigos biólogos que ahora trabajan en machine learning y les va muy bien. Gracias. ¿No? Más preguntas. Dale, Bri. Mm, Hola Lorena, bueno, primero felicidades por todo este logro académico que has tenido. Bueno, yo quisiera que si nos puedes hablar un poquito más sobre cómo fue tu experiencia en la pasantía, o sea, en qué semestre estabas, si tuviste como que esa inseguridad al momento de postular, como que a veces uno siente que no sé, como que no tiene todos los conocimientos para, no sé, lograr algo o hacer eso, más que todo en esta área que tú no tenías mucho conocimiento, ¿no? Al momento que postulaste, que era enfocada en la biología o epidemiología. Claro, a la de Yachai me imagino a esta de acá. Eh, bueno, claro, al momento que postulé, sí tenía un poco de miedo porque, bueno, abrieron postulaciones. Ese en el momento fue específicamente para Yachai, pero estaba abierto a todos y había eh, 8 puestos. Creo que en un principio habían 4 puestos y luego lo abrieron para 8, ¿no? Entonces sí fue bastante competitivo porque al final estaba compitiendo con más gente de la carrera, con más gente de otras carreras. También fue alguien de biología, alguien de física, alguien de TICS. Entonces, bueno, como que compitiendo con todos a nivel de Yachay. Tenía miedo, pero bueno, al mismo tiempo, no sé, o sea, al principio supongo que te lanzas con ese miedo y luego ya lo vas aprendiendo en el camino. Ahora sí, cuando llegué, sí tenía miedo, pero bueno, también teníamos la ventaja, no sé también cómo están ahora, del tronco común, de tener nociones más básicas de cosas de biología que de pronto no eran, o sea, las oía y no eran desde cero, sino que ya tenía algo. Eh, y luego, para mi sorpresa, cuando fui, no era que no conocía, esta escuela fue, bueno, esta pasantía en específico fue mucho de sistemas dinámicos y yo en ese entonces ya había recibido sistemas dinámicos. Entonces, los conceptos, las ideas no eran nuevas y para mí lo que era nuevo era como aplicarlo en una situación de la vida real, ¿no? Entonces, para mí incluso fue como mucho más interesante porque decía, ok, yo conocí estos conceptos, yo conocía estas cosas, las hacía en clase, demostraba los teoremas, pero sin más, ¿no? El momento que le vi la aplicación me gustó mucho. Ya.
Otra pregunta aquí. ¿Qué consideras que fue lo más importante en tu perfil académico para que tus aplicaciones sean exitosas? Una buena carta de presentación, cartas de recomendación. eh, y sobre todo las entrevistas, creo. El momento de que tienes las entrevistas, fluir, prepararlas, evidentemente, hacer preguntas, porque normalmente una entrevista acaba diciendo, ¿y tienes alguna pregunta? Nunca digan, no, no tengo pregunta. Siempre pregunten cualquier cosa que demuestra interés. Ya, yo tengo ahora otra pregunta. Dime. Eh, porque, o sea, el hecho de ver las materias así puras, o sea, sí, sí, viste que sí te ayudó bastante a aplicarle en algo, porque bueno, sí, sí se ve como que solo demuestre de las definiciones, demuestre todos los teoremas ahí. Entonces no sé si es que tú consideras que al final sí te... A ver, creo que te ayuda. A ver, bueno, no, depende. Hay gente que sí se va por esas áreas, gente que le encanta. El ejemplo es Darwin. Yo siempre lo veía y decía, uff, él es el perfil de matemático que yo me imaginaba, ¿no? Luego para mí sí era un poco un dolor de cabeza. No la tenía fácil, sufría más con estas materias, como que eran más de demuestre, demuestre, demuestre. Pero sí te ayuda, ¿no? Incluso a ser creativo, diría, porque en este caso vas a la aula, te ponen el examen y te dice demuestre esto, a veces cosas que viste en clase, a veces cosas que no. Y claro, estás desarrollando tu pensamiento, tu creatividad, que si bien no vas al trabajo yo ahora, no es que literal me dicen demuestre esto, ¿no? Pero sí te dan datos y te dicen ahora tú tienes los datos, ves qué haces con los datos, ¿no? Entonces sí diría que te ayudan como a desarrollar esa habilidad de creatividad, de pensamiento lógico. Y que sí, bueno, si vas a hacer investigación, evidentemente vas a encontrarte con muchos temas nuevos, cosas que tal vez no han sido tan, o sea, que no encuentras con mucha bibliografía y ahí sí te va a tocar como entrar más a la parte pura, a demostraciones, no sé si hay algoritmos que ya están hechos y de pronto tú tienes que cambiar algo y ya te toca entrar como en todo ese detalle matemático. Entonces diría que si bien yo estoy en las matemáticas más aplicadas, todavía hay ese formalismo de cuando en cuando que aparece. Oye, claro, entiendo. No sé si tienen más preguntas igual. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos igual por prestar atención y venir. Muchas gracias, Lorena, por haber aceptado la reunión. Realmente fue bastante interesante y creo que muchos estábamos con dudas así como que qué aplicaciones podría haber en matemática y todo eso. Y nada, te agradecemos por el parte del Club de Matemáticas. Esperamos que ver si es que tal vez se podrían organizar algunas otras charlas más adelante. Y sí, sin problema, no te preocupes. Hay otra pregunta. Ah, sí, seguro. Tal vez con todos tus conocimientos se los puede aplicar en alguna manera en la naturaleza o ecosistemas. Uf, o sea, yo ahora mismo, si me dijeras, yo no lo haría porque no sé, pero se puede, ¿no? Hay trabajo con gente en el departamento de epidemiología que, por ejemplo, trabaja con conservación de fauna y estas cosas, pero son temas que yo personalmente no he entrado, pero se puede. Yo ahora mismo no lo haría, pero sí se puede. De nada. Mm, bueno, que ahora sí ya creo que se acaba. No, no sé. Listo. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Gracias, chicos. Gracias, profe. Sí, Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.